tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Amigo Testigos de la Fe. Hoy en este nuevo video vamos a estar compartiendo algo muy interesante acerca de una palabra, que van a imaginar que es la palabra tradición. ¿Es buena o mala? Se sobreentiende en el ámbito evangélico que es mala. Cuando vos le preguntas, no todos, pero en una gran mayoría de evangélicos le preguntás acerca de la palabra tradición en la Biblia, y muy pocas veces, escasas veces, te van a hablar de algo bueno. Siempre se sobreentiende del lado evangélico que se va a tratar de algo malo. Y es por eso que los hermanos evangélicos tienen la piedra de eh, atacar siempre la tradición católica. Cuando vos hablas del catolicismo, no son tradiciones de hombres. Yo como evangélico lo decía, yo recién estoy transitando mi conversión al catolicismo, pero sigo pensando y recordando cómo era mi pensamiento y cómo era mi visión siendo evangélico para con la fe católica. Lo que devuelvo a mostrarles a ustedes en estos videos son solamente meras cosas que a mí me ocurrían siendo evangélico para un público católico, para que el católico pueda guardar su fe, vivir su fe de forma plena. Y también, si este tipo de videos es visto por algún hermano protestante, lejísimos, estoy de poder o de querer faltarle respeto o que se sienta mal, simplemente que pueda ver el video y que pueda reflexionar acerca de lo que en estos videos tratamos. Buscar la verdad, buscar la verdad de Cristo, la verdad de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia, no? Hemos reaccionado a canales como ¿qué dice la Biblia? Bueno, ese es el trabajo del cristiano. Entonces, si vos estás viendo este video siendo evangélico, quédate, te va a gustar, te va a hacer pensar. Ya vieron el flyer, la palabra es tradición. ¿Qué onda con esta palabra? Vamos a hacer el video muy desestructurado, muy dinámico, porque voy a compartir algunas diapositivas con ustedes para que puedan eh, seguirme y que para ser más dinámico todo este tipo de cosas, ¿no? Porque a veces ver traducciones y ver palabras y hablar de griego y todo eso es como un poco tedioso. Para hacerlo más llevadero, vamos a compartir algunas diapositivas que yo tengo acá. ¿Qué vamos a ver en el video? Esto. ¿Qué pasa con las traducciones en la Reina Valera 1960 con la palabra tradición? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué se traduce de una manera y luego de otra cuando la palabra es la misma? ¿Qué estoy diciendo? ¿Una sopa de letras? Espera, me voy a hacer chiquitito, un ratito por acá, me voy a tirar un poco más abajo, pim, y ahí voy a empezar a compartir las diapositivas. La palabra tradición en la Biblia, ¿qué es lo que cambia? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que va a cambiar? Porque vamos a ver que cambia la palabra. En la Biblia, Reina Valera 1960, repito, es una versión, una traducción de Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera, protestantes ambos, por eso es una traducción protestante, evangélica, y justamente por eso se llama traducción Reina Valera 1960. Vamos a ver qué onda con la palabra tradición en la Biblia Reina Valera 1960. Primer diapositiva. Vamos a partir de una verdad que todo el mundo va a estar de acuerdo en decir que es así. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Algunos estudiosos dicen que es griego koiné, un tipo de griego muy antiguo, ¿no? Y la palabra griega para la palabra tradición, obviamente, la palabra tradición en griego es paradosis. Yo ahí me comí un acento en la A, en la segunda A. No es paradosis ni paradosis, es paradosis. Esta es la palabra tradición en el griego tal y como se escribió el Nuevo Testamento. Siempre para tradición en el Nuevo Testamento se debe utilizar la palabra paradosis. Recuerden esto porque va a ser clave a la hora de seguir en el video, que no va a ser muy largo.
Pero sí recuerden esto. Siempre para tradición se debe usar la palabra griega parados, sea tradición buena, sea tradición mala. Ya vamos a llegar a eso. Vamos a compartir pantalla y lo vemos con un ejemplo negativo. Vamos a ver un ejemplo negativo de la tradición o de la palabra parados. ¿Qué es un ejemplo negativo? Vamos a ver versículos justamente que nos hablan de una tradición mala, nefasta, ¿sí? Una tradición de hombres, una tradición que a Dios no le agrada. Y para eso tenemos versículos negativos, como por ejemplo Mateo 15:2. El Evangelio de Mateo dice lo siguiente: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Esto le dicen los fariseos a Jesús, ¿no? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? En Mateo capítulo 15, versículo 2. Vamos a ver y a compartir pantalla muy rápido, muy breve. Repito, no va a ser tedioso, va a estar genial. Quédate porque va a estar muy bueno. Vamos a ver en el original qué palabra se utilizó y si Casiodoro de Reina traduce bien la palabra tradición. Para eso voy a compartir pantalla muy rápidamente. Vamos a ir a el original. Este que están viendo acá es el original griego. De vuelta, tenemos este versículo. ¿Lo ven? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Esta es la palabra que nos interesa. Tradición. ¿Ok? Veamos acá en el original griego, que va a estar acá abajo, ¿lo ven? Yo acá lo voy a marcar de azul. Este es el original griego, lo que está marcado en azul. Y acá vamos a encontrar la palabra tradición. Acá, ¿la ven? Tradición. Veamos que esta es la palabra griega para tradición. Y cuando nosotros hacemos un clic en la palabra, nos aparece que la palabra griega es parádosis, es decir, tradición. ¿Está bien traducida esta palabra? Sí, correcto, está bien traducida. Parádosis, es decir, transmisión, es decir, tradición. Bien, en este contexto se refiere la palabra tradición a una connotación negativa, conlleva una connotación negativa, es decir, se está refiriendo a una tradición de los ancianos, una tradición de hombres, ¿verdad? Ok. Entonces, primer ejemplo. Vamos a quitar la pantalla, vamos a volver a nuestra diapositiva. Ya vimos el primer ejemplo, una connotación negativa en la tradición de los ancianos y la palabra que se usa justamente es parádosis. Bien, vamos a ir al segundo ejemplo que es Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. De nuevo, vamos a ir a Colosenses 2:8. Voy a compartir pantalla, perdón. Ahí está. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Y acá tenemos el texto. Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. ¿Qué ocurre acá? De nuevo, tenemos la palabra tradición o tradiciones en un contexto negativo. Conlleva una connotación negativa, mala, fea. ¿Por qué? Porque Pablo se está refiriendo a tradiciones de hombres, conforme al mundo. No es una tradición buena, es una tradición mala. ¿Qué palabra Casiodoro de Reina utiliza para referirse a esta tradición mala? Veamos acá abajo en la traducción al griego original. Y acá tenemos la palabra tradición. ¿La ven? Acá, la palabra tradición. De vuelta, hacemos clic en la palabra y se usa la palabra parádosis. Repito, se usa la palabra parádosis, está bien traducida porque se refiere a la tradición, en este caso una tradición mala, una tradición
que a Dios no le agrada, una tradición de hombres conforme al mundo, dice el apóstol Pablo. Segundo ejemplo, Colosenses 2:8. Repito, una connotación negativa, se usa la palabra parádosis para tradición. Bien traducida. Hasta ahora, bárbaro. ¿Se va entendiendo más o menos la dinámica? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Pueden volver a ver el video igual. Trato de ser lo más claro posible. Vamos al tercer y último ejemplo negativo para la palabra tradición, que es Marcos 7:3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Lo mismo parecido al verso de Mateo, pero esta vez el evangelista Marcos. Vamos a ver de vuelta, vamos a compartir pantalla y vamos a ir a Marcos 7:3. Vamos a ir a Marcos capítulo 7, versículo 3. Lo mismo, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Otra vez la palabra tradición, otra vez en un contexto negativo, conlleva una connotación mala, negativa, y aparece la palabra tradición. ¿Qué palabra se usa para tradición? La vemos más abajo en el griego original. Acá tenemos la palabra tradición, se usa la palabra parádosis. Hasta acá vamos bien. Vemos que la palabra tradición se utiliza o se traduce como parádosis, o mejor dicho, la palabra parádosis se traduce como tradición cuando lleva una connotación negativa. ¿Ok? Vamos a quitar, vamos a agregar. Y hasta acá tenemos los 3 versos negativos en donde aparece la palabra tradición. Hay más, cuestión de tiempos, lo vemos a estos 3. La palabra tradición aparece siempre hablándose de algo malo, hablándose de algo negativo, y aparece la palabra parádosis. Tradición. Veamos versos positivos ahora. Veamos versos en donde se refiere a una buena tradición, pero se van a llevar una sorpresa, porque no aparece la palabra tradición. ¿Qué pasó acá? Veamos de a poco, tranquilos. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, hablando el apóstol Pablo, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Aquí está el apóstol Pablo hablándole a los cristianos de Tesalónica que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros, o sea, de los apóstoles. Vamos a ver si en segunda de Tesalonicenses 3:6 aparece la palabra enseñanza. ¿Quieren verlo? Seguramente va a aparecer la palabra enseñanza. Entonces habíamos dicho, perdón, segunda de Tesalonicenses 3:6. Veamos, vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Efectivamente, en la Reina Valera va a aparecer: hermanos, en el nombre de su Señor Jesucristo, que os apartéis de otro hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Hasta ahí vamos bien, aparece la palabra enseñanza. Si vamos al griego antiguo, al griego original de la escritura, veamos si aparece la palabra enseñanza. Y no según, vamos a ver, ustedes desde todo hermano desordenadamente caminando alrededor y no según a la enseñanza, dice acá. ¿Ustedes llegan a ver si dice enseñanza? Dice tradición. Y la palabra es parádosis. Es parádosis. No es enseñanza, es tradición. Entonces, está mal redactado o traducido. No debería de decir
de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, sino que debería de decir y no según la tradición que recibiste de nosotros. ¿Por qué hay una mala traducción acá? ¿Se dieron cuenta lo que pasó? Cuando aparece la palabra tradición, aparece la palabra tradición, llevando una connotación positiva, Casiodoro de Reina lo va a traducir como enseñanza, no como tradición. Como acá el apóstol Pablo está diciendo, che, la verdad que guarden nuestras enseñanzas, lo que va a decir justamente Casiodoro de Reina es, se refiere a una enseñanza. Pero si vas al original, lo que en verdad dijo el apóstol Pablo es, guarden la tradición o no vivan según el desorden del hermano, sino la tradición que recibiste de nosotros. No es enseñanza. Si vas al original, es parádosis. La misma palabra que con la connotación negativa aparece como tradición. ¿Se va entendiendo? Vamos a ir al siguiente ejemplo. Primera de Corintios 11:2. Esta es genial. Primera de Corintios 11:2. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 2. ¿Qué nos dice la Reina Valera 1960? Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Contexto. El apóstol Pablo les habla a los cristianos de Corintio y le dice, yo los alabo, hermanos, porque en todo se acuerdan de mí y retenéis las instrucciones tal y como yo se las entregué. La palabra que a mí me hace ruido acá es instrucciones. ¿Será que el apóstol Pablo quiso decir retienen las instrucciones tal y como yo se las entregué? Veamos en el original. Busquemos acá. Estoy alabando pero a ustedes porque todas de mí han sido recordados y según cómo entregué a ustedes las tradiciones. No dice instrucciones, sino tradiciones, porque la palabra que se utilizó fue parádosis. Se entiende un poco, ¿no? Yo creo que para esta altura se entiende un poco. Cada vez que aparece la palabra tradición en un contexto positivo, en un contexto bueno, en un contexto en donde se refiera a tradiciones de los apóstoles, tradiciones de parte de Dios, no se va a traducir en las Biblias protestantes como tradición, sino como enseñanza, instrucciones, no tradición. La palabra tradición las dejamos mejor para las connotaciones negativas, para las malas. Pero cuando se trata de algo bueno, no hablemos de tradición, hablemos de instrucciones, enseñanza. Pero en el original utiliza la misma palabra, parádosis, tradición. Y esta parte es fundamental, ¿por qué? Porque Pablo los está alabando a los hermanos de Corinto, ¿por qué? Porque están reteniendo las tradiciones que él les entregó. Y acuérdense que en el libro de Corintios 11:23 tenemos claramente la institución de la Eucaristía. Pablo habla de la Eucaristía como una tradición que él les da. Es importante saber esto y tener presente esto. Primera de Corintios 11:2, bueno, como ya dije recién, os alabo hermano porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como se las entregué. ¿Qué instrucciones? Ningunas instrucciones. Acá aparece la palabra tradiciones. Paradosis. Paradosis.
no aparece la palabra instrucciones, sino la palabra tradición. Bien, ahora sí vamos a quitar esto, volvemos y vamos a ir cerrando con el último versículo. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Vamos a Segunda de Tesalonicenses, ya para ir más o menos cerrando la idea. 2:15. Es algo muy, muy raro, ¿no? Así que, hermanos, de vuelta al apóstol Pablo. La carta paulina a los tesalonicenses, a los cristianos en Tesalónica. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Pablo está diciendo, ya sea por carta, o sea por escrito, o sea por palabra. Pablo dice, ustedes estén firmes en lo que y retengan la doctrina que habéis aprendido, ya sea por carta, escritura, o por oralidad. Pero lo que me llama la atención es esta palabra, retened la doctrina que habéis aprendido. ¿Será la palabra doctrina la que aparezca en el original? Vamos a ver. Acá dice, y estén haciendo firmemente las... ¿Qué dice acá? ¿La doctrina dice? Estén haciendo firmemente las doctrinas, estén guardando firmemente las doctrinas que habéis aprendido. No, las parádosis, transmisión, tradición, parádosis, tradiciones. Debería de decir, así que hermanos, estad firmes y retengan las tradiciones que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Dos vías de comunicación, dos vías de transmisión de la doctrina. La doctrina se transmite de dos maneras, oralmente y por escrito. El católico no está enemistado con la Biblia, no está enemistado con la Sagrada Escritura, pero entiende que en un principio, o en el principio del cristianismo, no había tal cosa como escritura, sino que se transmitía de forma oral la doctrina. Jesús justamente manda a que los apóstoles enseñen, prediquen. Jesús jamás mandó a escribir nada. Puede ser chocante esto, pero ponételo a pensar. Jamás Jesús dijo, escriban. No. Lo que quedó escrito fue parte de la tradición que ha quedado por escrito. Pero la tradición siempre fue oral. Acá dice Pablo, sea por palabra o por carta. Pero no retengan la doctrina, retengan la tradición, parádosis. De nuevo, siempre que haya versos positivos, siempre que la palabra tradición aparezca en un contexto positivo, Casiodoro de Reina lo va a traducir como instrucciones, doctrina o enseñanza. Nunca va a utilizar la palabra que debería de utilizar, tradición. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando vemos versos negativos, vemos versos en donde la tradición se refiere a algo malo, no hay problema ahí. Ahí no hay ningún problema. Se usa la palabra tradición. Tradición, 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 parádosis, parádosis, parádosis. Cuando se refiere el Nuevo Testamento a tradiciones positivas, a tradiciones que debemos guardar como cristianos, se refiere a, bueno, enseñanza, doctrina, instrucción. ¿No es raro? Les pregunto, ¿no es raro? Solamente a mí me parece raro. La pregunta es, ¿por qué Casiodoro de Reina decide traducir de esa manera la palabra tradición? Como enseñanza o doctrina cuando se trata de algo bueno. O instrucción. ¿Por qué decide traducir de esa manera? Y no utilizando la palabra que debería de utilizar, tradición.
En cambio, cuando la tradición es mala, ahí sí utilizamos parádosis, tradición. ¿Por qué? Como siempre termino los videos con una pregunta. ¿Por qué? Porque después un montón de hermanos evangélicos me mandan mensajes, me mandan mensajes, me mandan mensajes, pero ninguno me ayuda. No me ayudan. O sea, necesito que me respondan esto. ¿Por qué? ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Por qué Casiodoro de Reina decide traducir tan mal la palabra tradición en un contexto positivo? Para terminar, de allí nace la idea de que existen solo tradiciones de hombres. Por eso el evangélico va a pensar que solamente la palabra tradición es mala. El evangélico ve la palabra tradición en el Nuevo Testamento, esto es malo. Y se escucha la palabra tradición y esto es malo. Necesariamente debe ser malo por este tipo de errores de traducción. Lo que me llama poderosamente la atención es que se repiten muchas veces estos errores. De allí que no se entienda que la escritura también es parte de la tradición de la iglesia. No se entiende. Cuando vos le decís a un evangélico, che, mirá, amigazo, vos tenés una Biblia porque la tradición de la iglesia la compiló, la formó, la definió, la preservó, la defendió. No, te van a decir, la Biblia no le pertenece a nadie. La Biblia es inspirada por Dios y caen en esa falacia. Está bien, amigo, sí, es inspirada la Biblia, sí. ¿Para quién la cuidó? ¿Quién la defendió? ¿Quién estableció cuáles iban a ser los libros? No aparece un versículo en el Nuevo Testamento que tenga la lista de libros inspirados. ¿Se entiende? La Biblia es parte de la tradición de la iglesia. Y ahí vengo yo de vuelta. Repito, ¿no les parece raro? ¿No les parece un poco raro? Dejen sus comentarios. Si quieren pueden responder, podemos hablar, podemos charlar. Repito, perdón si alguien se siente ofendido, se siente aludido con este tipo de videos. Lo que más quiero hacer es mostrar cuáles son las causas que a mí me llevaron a abrazar la fe católica, en donde hoy estoy plenamente feliz y convencido de estar en la iglesia que fundó Jesús en el año 33, en Pedro. No está mal decirlo, está bien. Y todo el católico que me escuche debe estar orgulloso, debe estar orgulloso. Es un paso difícil de dar, siendo evangélico, venir al catolicismo, pero se puede. Estudiando, aprendiendo, preguntándose, cuestionándose todo, se aprende y se llega a una conclusión. Mi pregunta hoy es la siguiente. ¿Qué pasa con esta palabra tradición en el Nuevo Testamento? Es raro tantos errores, es raro ver todo esto es raro. Todo esto es raro. Gracias por quedarse hasta el final, gracias por estar del otro lado. Sigan el canal, suscríbanse, compartan el video, dejen su comentario y nos vemos, si Dios quiere y lo permite, hasta el próximo video.